Las imponentes puertas de la mansión Valdecasas se habían cerrado, aislando un mundo de lujos fríos del resto de Madrid. Dentro, el llanto incesante del pequeño Lucas resonaba por los pasillos de mármol, un sonido demasiado frágil para un lugar tan inmenso y vacío. Eran las 2 de la madrugada cuando Elena, la empleada, lo encontró en su cuna, con el rostro enrojecido por el llanto. Incapaz de ignorar su instinto, lo tomó en brazos, susurrándole palabras de consuelo mientras sus propias lágrimas caían en silencio. Fue en ese preciso instante cuando una voz, afilada como un cuchillo, rompió la quietud de la noche. ¿Qué se supone que está haciendo con mi nieto? Suéltelo ahora mismo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Doña Carmen, la abuela del niño, la observaba desde el umbral de la puerta con una mirada de puro desdén y desconfianza. Elena se sobresaltó, con el corazón encogido de pánico. Señora, yo solo intentaba calmarlo, no paraba de llorar, balbuceó, con Lucas todavía acunado contra su pecho. En ese momento, Ricardo, el padre del niño, apareció en el pasillo, atraído por el escándalo. Su rostro, pálido y ojeroso, reflejaba el cansancio de un duelo demasiado reciente y pesado. Su confundida mirada pasó de la severidad de su madre, a la figura asustada de Elena, que protegía a su hijo como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Elena era una mujer de 48 años, con la dignidad marcada en su rostro por una vida de trabajo y sacrificio. Cada día, tomaba 2 autobuses para llegar desde su humilde barrio a esa mansión que parecía un mausoleo de la opulencia. Muebles de diseño y carísimas obras de arte, llenaban un espacio que carecía por completo del calor de un hogar. Desde que la esposa de Ricardo falleció en el parto, un velo de tristeza y silencio cubría cada rincón. Para Elena, aquel lugar era un contraste doloroso con su propia casa, pequeña y modesta, pero llena del amor que allí tanto faltaba. Se preguntaba cómo podría un bebé crecer en un ambiente tan gélido e impersonal. Doña Carmen se acercó a ellos, con pasos firmes y autoritarios sobre el suelo de mármol. Ricardo, exijo que despidas a esta mujer inmediatamente. La he encontrado en la oscuridad, con mi nieto en brazos. ¿Quién sabe qué intenciones ocultas tiene esta arribista? Sus palabras eran sentencias, pronunciadas con la seguridad de quien nunca ha sido cuestionada. Ricardo se pasó una mano por el cabello, completamente superado por la situación. Madre, por favor, bajemos la voz. Vamos a despertar a todo el personal. Se volvió hacia Elena, con una expresión que mezclaba la duda y una incipiente compasión. Elena, explíqueme qué ha ocurrido. Usted sabe que tiene prohibido entrar en la habitación del niño por la noche. La niñera no aparecía, señor. El niño no ha parado de llorar durante horas, respondió Elena con la voz temblorosa, pero sin soltar al bebé. La llamé varias veces a su habitación, pero no contestaba. No podía dejarlo así, sufriendo solo, me partía el corazón. Doña Carmen soltó una risa seca y absolutamente despectiva. ¿Tu corazón? No me hagas reír, mujer. Tu único interés es acercarte a mi hijo ahora que es viudo y vulnerable. Buscas asegurar tu futuro a costa de nuestra desgracia familiar. Eres igual que todas las de tu clase, siempre buscando una oportunidad para trepar. La acusación fue tan cruel que dejó a Elena sin palabras, sintiendo un frío que no era por la temperatura. El pequeño Lucas, completamente ajeno a las venenosas palabras de su abuela, se había calmado por completo en los cálidos brazos de Elena. Su respiración se hizo profunda, y su pequeño cuerpo se relajó por fin. Era la primera vez en días que la casa estaba envuelta en un silencio pacífico. Ricardo observó la escena conmovido muy a su pesar. Había visto a niñeras expertas y caras fracasar en calmar a su hijo, y sin embargo, esta mujer lo había logrado con una facilidad asombrosa. Madre, creo que estás exagerando, dijo finalmente con un tono más firme de lo habitual. Elena solo quería ayudar. El niño está tranquilo, eso es lo único que importa. ¿Exagerando? Abre los ojos, Ricardo. Esta mujer es una manipuladora de primera, insistió doña Carmen, ignorando la defensa de su hijo. No quiero que vuelva a acercarse al niño. Es una orden.
A partir de mañana, sus tareas se limitarán estrictamente a la cocina y la limpieza, y tendrá terminantemente prohibido subir a la segunda planta. Ricardo suspiró, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La presión de su madre, el dolor por su esposa, la abrumadora responsabilidad de ser padre. Era demasiado. Miró a Elena, cuyo rostro reflejaba una tristeza infinita. «Elena, por favor, devuélvame al niño. Y vuelva a sus aposentos», dijo, rindiéndose una vez más. Con una delicadeza infinita, como si estuviera manejando la porcelana más fina, Elena depositó al pequeño Lucas de nuevo en su cuna. Antes de darse la vuelta para marcharse, se detuvo por un segundo y miró a Ricardo directamente a los ojos. No había rencor en su mirada, solo una profunda y desoladora pena. Mientras Elena se retiraba, humillada, y con el alma rota, doña Carmen se acercó a la cuna. «Haremos las cosas a mi manera, Ricardo. Este niño es un Valdecasas, el futuro de nuestro legado. No permitiré que ninguna influencia externa y vulgar contamine su futuro». Su voz era un susurro gélido, una promesa de control absoluto que helaba la sangre. A la mañana siguiente, el ambiente en la mansión era todavía más tenso y gélido que de costumbre. Elena realizaba sus tareas con la cabeza gacha, sintiendo el peso del juicio de doña Carmen en cada rincón, en cada mirada de reojo. Ricardo, por su parte, se sentía profundamente incómodo y culpable. La imagen de Elena llorando mientras abrazaba a su hijo no se le iba de la cabeza. Durante el desayuno, en un vano intento de apaciguar la situación, intentó hablar con su madre. «Madre, quizás fuimos demasiado duros con Elena anoche. Creo que es una buena mujer». Su intento fue completamente inútil y se estrelló contra un muro de indiferencia y desprecio. «La bondad no paga las facturas, Ricardo. Y la ingenuidad puede costarnos muy caro», sentenció doña Carmen, sin ni siquiera levantar la vista de su periódico. «Esa mujer se quedará, de momento, pero conocerá su lugar». Fin de la discusión. Ricardo se rindió como siempre lo hacía. Desde la muerte de su padre, su madre había asumido el control, no solo de las empresas familiares, sino también de cada aspecto de su vida. Él se había acostumbrado a obedecer, a evitar confrontaciones que sabía perdidas de antemano. Pero esa vez, una pequeña semilla de rebelión había sido plantada en su interior. ¿Hasta cuándo lo permitiría? Esa misma tarde, la culpa y una extraña curiosidad lo carcomían por dentro. Buscó a Elena en la cocina, donde ella pulía la cubertería de plata, con una concentración absoluta, como si quisiera desaparecer en la tarea. El silencio entre ellos era denso y pesado. Él no sabía cómo empezar, cómo romper el muro de formalidad que su madre había levantado con tanta determinación. Finalmente, unió el valor necesario para acercarse y hablarle con una sinceridad que no había mostrado en mucho tiempo. Necesitaba entender qué había detrás de aquellas lágrimas que parecían reflejar un dolor tan profundo como el suyo propio. Carraspeó para aclararse la garganta y se atrevió a preguntar, con la voz más suave que pudo: «¿Por qué lloraba anoche, Elena? Necesito saber la verdad. No se lo pregunto por mi madre, se lo pregunto por mí, de verdad». La pregunta quedó suspendida en el aire de la cocina, cargada de una expectación que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Elena dejó de trabajar, y levantó la vista del paño y la plata. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su mirada era firme. Dudó por un instante, debatiéndose entre el miedo a ser despedida y la abrumadora necesidad de desahogar su alma. El dolor era un secreto demasiado pesado para seguir cargándolo sola. «Señor, yo perdí a mi hijo hace 6 meses», comenzó a decir con la voz rota por la emoción contenida. Era apenas casi de la misma edad que el pequeño Lucas, su hijo. Las palabras salieron como un torrente imparable, liberando una pena que la había estado ahogando durante demasiado tiempo. Anoche, cuando vi a su hijo llorar tan desconsolado, solo en su cuna, no pude evitarlo. Me recordó tanto a él. El llanto, la fragilidad, todo era un reflejo de lo que perdí. Ricardo la escuchaba en un silencio absoluto, completamente petrificado.
De repente, la escena de la noche anterior cobraba un sentido completamente nuevo y devastador. La verdad de Elena, cruda y desgarradora, quedó suspendida en el aire de la opulenta cocina, uniendo por un instante dos mundos que nunca debieron tocarse. Aquel dolor compartido, el de un padre viudo y una madre en duelo, era un lenguaje universal que trascendía clases y fortunas. Este inesperado puente de empatía, sin embargo, estaba construido sobre un terreno frágil, amenazado por la desconfianza y el poder, porque lo que parecía un momento de entendimiento, era en realidad el preludio de una tormenta mucho más violenta, lista para desatarse dentro de esos muros, y arrasar con todo a su paso. Con las manos temblando visiblemente, Elena abrió su modesto bolso. De su interior sacó un pequeño objeto envuelto en una tela sencilla. Con un cuidado reverencial, casi litúrgico, lo desenvolvió y se lo mostró a Ricardo. Era una pequeña manta de lana azul, tejida a mano con un patrón simple pero que desbordaba amor en cada puntada. Esta era su preferida. Se la tejí yo misma mientras esperaba que naciera, susurró, acariciando la suave lana con la yema de los dedos. Anoche, envolví al pequeño Lucas con ella. Solo quería que sintiera el calor y el amor que yo ya no puedo darle al mío. Fue un impulso, lo siento, no pretendía hacer ningún daño. La confesión, junto a la prueba tangible de su amor perdido, golpeó a Ricardo con la fuerza de una ola. La pequeña prenda azul parecía irradiar una historia de amor y pérdida, que él entendía demasiado bien. Comprendió la profundidad del gesto de Elena, un acto desesperado por conectar con su propio dolor, a través del consuelo ajeno. Vio en ya, no a una empleada intrigante, sino a una compañera en el duelo, a un alma rota como la suya. La barrera social que los separaba se desvaneció por completo, dejando a dos personas unidas por la misma tragedia. Sintió una punzada de vergüenza por haberla juzgado tan rápido y tan cruelmente. Doña Carmen, que había estado observando la escena desde la puerta entreabierta, eligió ese preciso momento para intervenir. Su rostro era una máscara de furia contenida. ¡Qué conmovedor! Una historia perfecta para ablandar el corazón de un hombre vulnerable y afligido, dijo con un sarcasmo venenoso que cortaba el aire. No me creo ni una sola de tus palabras. Estás usando la memoria de tu supuesto hijo, para ganarte la simpatía de Ricardo y afianzar tu posición en esta casa. Es la treta más baja y miserable que he visto en toda mi vida. La crueldad de sus palabras fue calculada para destruir a Elena por completo. «¡Basta, madre!», exclamó Ricardo, interponiéndose físicamente entre las dos mujeres. Es por primera vez en su vida. Su voz sonó con una autoridad que ni él mismo sabía que poseía. Ha sido demasiado lejos. Elena nos ha contado la verdad, una verdad dolorosa, y le debes una disculpa ahora mismo. La sorpresa en el rostro de doña Carmen fue monumental. Jamás su hijo la había desafiado de esa manera, y menos por defender a alguien del servicio. Vio en sus ojos una determinación que no reconocía, la chispa de un hombre que por fin despertaba. La guerra silenciosa se había declarado abiertamente en esa cocina. La matriarca recuperó la compostura en segundos, su rostro endureciéndose aún más, como si fuera de granito. No le debo nada a esta mujer. Y tú, Ricardo, estás cometiendo un gravísimo error al dejarte llevar por sentimentalismos baratos que te debilitan. Se giró hacia Elena, con una mirada que prometía represalias. Tu pobreza no te da derecho a tocar a mi nieto, ni a llenar la cabeza de mi hijo con tus dramas personales de suburbio. A partir de ahora, tus días en esa santa casa están contados. Me encargaré personalmente de que no vuelvas a importunar a mi familia nunca más. Elena permaneció en silencio, absorbiendo el golpe con la poca dignidad que le quedaba. No tenía fuerzas para defenderse de un ataque tan vil y clasista. Había abierto su corazón, mostrando su herida más profunda, y solo había recibido desprecio y humillación a cambio de su sinceridad. Ricardo la miró, con el rostro lleno de un terrible conflicto. Sabía que debía protegerla, pero la influencia de su madre era como una cadena invisible que lo ataba desde la infancia. La batalla interna que libraba era feroz. Defender a Elena significaba romper esas cadenas para siempre. ¿Tendría finalmente el valor de hacerlo?
El aire en la cocina se había vuelto tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Doña Carmen clavó en su hijo una mirada gélida, una frialdad que helaba la sangre y que ignoraba deliberadamente la presencia de Elena. «Ricardo, te prohíbo terminantemente que vuelvas a dirigirle la palabra a esta mujer. Tu interacción con ella se limitará a lo estrictamente necesario para sus labores domésticas, nada más». Su voz era un mandato de hierro, una orden que no admitía la más mínima réplica. «No voy a permitir que su veneno te nuble el juicio, ni que sus artimañas siembren la discordia en esta casa». Ricardo sintió una oleada de rabia impotente, un fuego que le subía por el pecho pero moría en su garganta. Miró a Elena y vio en sus ojos el reflejo de su propia e inmensa cobardía. «Madre, esto es profundamente injusto y lo sabes perfectamente». «Elena no ha hecho absolutamente nada malo», replicó Ricardo, aunque su voz carecía de la firmeza que deseaba proyectar. Doña Carmen esbozó una sonrisa de suficiencia, un gesto gélido que no alcanzó a calentar la dureza de sus ojos. «La injusticia, querido hijo, es permitir que una completa extraña manipule a mi familia en un momento de vulnerabilidad. A partir de hoy, la señorita Inés, la nueva niñera, se encargará de todo lo relacionado con Lucas. Elena no volverá a acercarse a él bajo ninguna circunstancia». Se dio la vuelta con la majestuosidad de una reina abandonando su corte y salió de la cocina, dejando tras de sí un silencio cargado de palabras no dichas y de decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. Elena permaneció en silencio, sin emitir una sola queja. Simplemente asintió con la cabeza, mientras una lágrima solitaria y rebelde rodaba por su mejilla. Recogió la pequeña tela azul que había dejado sobre la mesa, y la guardó de nuevo en su bolso, como si estuviera guardando los fragmentos rotos de su corazón. Ricardo la observó marcharse con los hombros caídos y el espíritu visiblemente quebrado. La culpa lo devoraba por dentro, un ácido que le quemaba el estómago. Sabía que había fallado estrepitosamente, que había permitido una crueldad intolerable en su propia casa. Esa noche, el llanto desconsolado de Lucas volvió a resonar por los pasillos, pero esta vez la nueva niñera no lograba calmarlo. Al día siguiente, doña Carmen continuó su ofensiva con una precisión casi militar. Las órdenes para Elena se volvieron más estrictas, más humillantes, diseñadas para quebrarla. Le asignó tareas ingratas y solitarias, como limpiar los desagües del jardín bajo el sol, o pulir la plata en el sótano, siempre lejos de las áreas comunes de la casa. Era una estrategia clara para aislarla, para hacerla invisible y recordarle a cada instante cuál era su lugar. Elena soportaba cada nueva humillación en un silencio estoico, con una dignidad que exasperaba aún más a la matriarca. Su presencia silenciosa era un reproche constante. ¿Cuánto tiempo más podría soportarlo? Una mañana, Ricardo tuvo que desplazarse a las oficinas centrales de la empresa familiar para una reunión de vital importancia. Le pidió a Elena que lo acompañara para llevar unos documentos urgentes que había olvidado en casa. Al llegar al imponente edificio de cristal y acero, se encontraron con doña Carmen en el vestíbulo, conversando animadamente con dos importantes socios. Elena, por costumbre y educación, hizo una leve inclinación de cabeza y murmuró un «Buenos días, señora». Doña Carmen la miró como si fuera un insecto insignificante, giró la cabeza ostentosamente, y continuó su conversación, ignorándola por completo. La humillación fue pública, deliberada y brutalmente efectiva. Ricardo fue testigo de la cruel escena, y sintió que la sangre le hervía en las venas. Los socios desviaron la mirada, fingiendo una repentina fascinación por la arquitectura del edificio, visiblemente incómodos. «Madre, Elena te ha saludado», dijo Ricardo en un tono bajo pero cargado de una ira contenida que apenas lograba controlar. Doña Carmen se volvió hacia él con una sonrisa forzada, un gesto que era pura condescendencia. «No tengo tiempo para estas trivialidades, querido. Tenemos asuntos de suma importancia que atender». El desprecio en su voz, el desdén público hacia una persona indefensa, fue la gota que colmó el vaso para Ricardo. En ese preciso instante, una decisión irrevocable se forjó en su interior.
Esa misma tarde, atormentado por la culpa y la impotencia que sentía, Ricardo buscó refugio en el antiguo estudio de su difunta esposa. Necesitaba desesperadamente sentir su presencia, encontrar algún y con acento agudo en medio de tanto caos emocional. Abrió con cuidado los cajones de su escritorio, buscando una fotografía, un recuerdo al que poder aferrarse para no hundirse. En el fondo de un cajón, bajo una pila de cartas, encontró algo que no esperaba. Un diario personal encuadernado en cuero oscuro. Con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, lo abrió. Al avanzar en la lectura, encontró algo que lo dejó sin aliento y cambió por completo su perspectiva de todo. Su esposa había escrito sobre Elena con una calidez sorprendente. Hoy conocí a una de las empleadas nuevas, se llama Elena. Hay una tristeza profunda en sus ojos, pero también una bondad inmensa que parece irradiar de ella. Me contó que perdió a su hijo hace poco. Sentí una conexión inmediata y muy profunda con su dolor. Ricardo siguió leyendo, con las manos temblorosas y la vista nublada por las lágrimas. Le pedí que me ayudara a escoger algunas cosas para Lucas. Tiene un instinto maternal increíble, una ternura natural. Si algo me pasara, me gustaría que alguien como ella estuviera cerca de mi hijo para protegerlo. La revelación lo golpeó con la fuerza de un rayo. La verdad escrita con la caligrafía de Sofía en aquel diario era una prueba irrefutable, un testamento de su buen juicio. Su esposa había visto la pureza en el corazón de Elena mucho antes que él. Ricardo se sintió un completo idiota, un cobarde por haber dudado, por haberse dejado manipular por los prejuicios y el miedo infundado de su madre. Se levantó y caminó por el estudio, sintiendo una mezcla de rabia liberadora y una profunda tristeza. Ahora tenía una razón mucho más poderosa para luchar, no solo por la dignidad de Elena, sino por cumplir el deseo tácito de su amada esposa. Pero, ¿cómo podría enfrentarse al poder de su madre con esta verdad? Decidido a encontrar más respuestas que respaldaran su nueva convicción, Ricardo fue a los modestos aposentos de Elena, mientras ella estaba ocupada en el jardín. No quería invadir su privacidad, pero una fuerza superior lo impulsaba, una necesidad de entenderlo todo. Sobre una pequeña mesita de noche, vio un único y humilde marco de fotos. En la imagen, una Elena más joven y sonriente, sostenía en brazos a un bebé precioso, envuelto en una tela azul tejida a mano. Era él. Era el niño del que le había hablado. La prueba visual de su pérdida era tan real y tan dolorosa, que Ricardo tuvo que apoyarse en la pared para no caer, sintiendo el aliento cortado. El peso de la verdad era absolutamente abrumador. Todas las piezas del rompecabezas encajaban de repente, dibujando un retrato de crueldad y manipulación por parte de su madre que le resultaba difícil de asimilar. ¿Cómo había podido ser tan ciego durante tanto tiempo, tan sordo a la verdad que tenía delante? La imagen de Elena con su hijo, la calidez de las palabras de su esposa en el diario, todo apuntaba en la misma dirección. Su madre no estaba protegiendo a la familia como ella afirmaba. Estaba ejerciendo un control tiránico y destructivo, basado en mentiras y un desprecio clasista. Ahora entendía que la batalla no era solo por Lucas, sino por el alma misma de su familia. A los pocos días, la nueva niñera, la estricta señorita Inés, renunció abruptamente. Se declaró incapaz de manejar el llanto constante de Lucas y la atmósfera opresiva que se respiraba en la casa. Doña Carmen se vio obligada a contratar a otra, pero el resultado fue exactamente el mismo. El bebé parecía rechazar a cualquiera que no fuera Elena, cuyo instinto maternal él recordaba y anhelaba. Una noche, desesperado por el llanto incesante que atravesaba las paredes, Ricardo bajó a la cocina, y encontró a Elena preparando un té de hierbas. «No puedo dormir, señor». «Oírlo llorar de esa manera me rompe el alma», dijo ella en voz baja. «Elena, necesito que me perdone», dijo Ricardo de repente, con la voz quebrada por la emoción y la vergüenza. «He sido un cobarde, un auténtico cobarde. He permitido que mi madre la trate de una forma inhumana, y no existe justificación alguna para mi silencio». Elena levantó la vista, completamente sorprendida por su repentina y sincera confesión.
Vio en sus ojos un arrepentimiento genuino, una angustia que reflejaba la suya propia. «Usted no tiene la culpa, señor. Es su madre. Ella es quien da las órdenes», respondió ella con una generosidad que lo desarmó por completo. Pero Ricardo sabía que su pasividad lo convertía en cómplice. «No, Elena, también es mi culpa», insistió él, con una firmeza que no había tenido antes. «Pero eso va a cambiar radicalmente a partir de ahora. Le prometo que voy a arreglar las cosas, cueste lo que cueste». En ese momento, un sentimiento de determinación inquebrantable se apoderó de él. Tomó una decisión que había estado posponiendo durante años, paralizado por el miedo. Ya no iba a vivir bajo la sombra opresiva de su madre, iba a ser el padre que Lucas necesitaba, y el hombre que su esposa hubiera querido que fuera. Pero doña Carmen era una adversaria formidable, y sabía que no se rendiría sin dar una batalla feroz y sucia. Al día siguiente Ricardo intentó razonar con su madre una vez más, esta vez armado con la verdad irrefutable del diario de Sofía. «Madre». Sofía confiaba plenamente en Elena. Lo escribió aquí, en su diario personal. Quería que estuviera cerca de Lucas, era su deseo, le dijo, mostrándole el pequeño libro de cuero. Doña Carmen ni siquiera se dignó a mirarlo, apartándolo con un gesto de desdén. Tonterías de una mujer enferma y demasiado sentimental. Sofía no estaba en su sano juicio al final de su embarazo. «Yo sé lo que es mejor para mi nieto, y esa mujer es una influencia nefasta y peligrosa». La frialdad con la que desestimó los últimos deseos de su nuera fue monstruosa. El rechazo brutal de su madre lo empujó a tomar medidas mucho más drásticas. Si no podía convencerla con la verdad y la razón, tendría que buscar pruebas de sus malas intenciones. Empezó a prestar más atención a sus conversaciones, a sus llamadas telefónicas, convirtiéndose en una sombra en su propia casa. Sabía que su madre era astuta, y que no dejaría cabos sueltos fácilmente, pero la desesperación lo volvía más observador, más agudo. Notó que ella hablaba con frecuencia con su abogado, siempre en voz baja, y con un tono conspirador que le helaba la sangre. Algo muy oscuro se estaba tramando, lo sentía en el aire, y estaba decidido a descubrir qué era. Una tarde, mientras doña Carmen hablaba por teléfono en la biblioteca, Ricardo pasó por el pasillo. La puerta estaba entreabierta y pudo escuchar fragmentos de la conversación que confirmaron sus peores pesadillas. «Sí, necesito que prepares la demanda de custodia inmediatamente. Alegaremos inestabilidad emocional por parte de Ricardo. Diremos que está siendo peligrosamente influenciado por el servicio, y que no es apto para criar al niño solo». El mundo de Ricardo se vino abajo con el peso de esas palabras. Su propia madre estaba conspirando para quitarle a su hijo, usando a Elena como una mera excusa. La traición era absoluta, definitiva y repugnante. Ya no había vuelta atrás posible. Se refugió en su estudio, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, sintiendo que le faltaba el aire. La revelación era tan monstruosa, que apenas podía procesarla. Su madre no solo odiaba a Elena, sino que también desconfiaba de él, hasta el punto de querer arrebatarle lo único que le quedaba de Sofía. Se sentía completamente solo, atrapado en una red de mentiras tejida por la persona que se suponía debía protegerlo. La ira inicial dio paso a una fría y calculadora determinación. Si su madre quería jugar sucio, él tendría que aprender las reglas de ese juego perverso, y estaba dispuesto a todo para ganarle la partida. Esa noche, Ricardo no pudo pegar ojo. La voz venenosa de su madre resonaba en su cabeza, mezclada con el llanto de su hijo y las dulces palabras de su esposa en el diario. Todo era un torbellino de emociones contradictorias: traición, dolor, rabia, y una extraña sensación de claridad. Por fin veía a su madre por lo que realmente era, una mujer hambrienta de poder y control, dispuesta a destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluso a su propio hijo. Sabía que la batalla legal sería dura y sucia, plagada de golpes bajos, pero estaba dispuesto a luchar con todas sus fuerzas. El futuro de su hijo dependía enteramente de ello. Al amanecer bajó a la cocina y encontró a Elena ya trabajando, moviéndose en silencio. La miró de una forma diferente, no como a una empleada sino como a una aliada, una compañera de fatigas en una guerra que ninguno de los dos había elegido. «Elena, voy a necesitar su ayuda»,
dijo con una seriedad que la alarmó profundamente. Mi madre ha ido demasiado lejos. Está intentando quitarme la custodia de Lucas, de mi propio hijo. Los ojos de Elena se abrieron de par en par, llenos de una incredulidad que pronto se transformó en miedo. ¿Pero por qué haría algo tan terrible?, susurró, horrorizada por la noticia que acababa de recibir por parte de su patrón. Porque quiere el control total. Siempre lo ha querido, y ahora o se detendrá ante nada, respondió Ricardo con una amargura que le quemaba la garganta. Y nos está usando a los dos, a usted y a mí, como peones en su juego para conseguirlo, pero le juro que no voy a permitírselo. Hizo una pausa, tomando aire para armarse de valor. Necesito que me cuente todo, cada palabra cruel que le ha dicho, cada humillación, cada amenaza velada. Todo será importante en el juicio que se avecina. Elena asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. Su lucha personal por la dignidad se había convertido de repente en la clave para proteger el futuro de un niño inocente. Durante los días siguientes, Ricardo y Elena trabajaron en el más absoluto secreto. Él pasaba las noches en vela, revisando documentos legales con un nuevo abogado, uno que su madre no conociera y no pudiera influenciar. Ella, por su parte, escribía en un pequeño cuaderno cada detalle de los abusos verbales y psicológicos que había sufrido en esa casa. Cada recuerdo era doloroso, una herida que se reabría, pero sabía que era necesario para la batalla que tenían por delante. Se estaban preparando para una guerra sin cuartel, una donde la verdad sería su única arma contra el poder y el dinero de doña Carmen. La mansión se había convertido en un campo de batalla. Doña Carmen notó el cambio en la actitud de su hijo. Lo veía más distante, más callado, pero con una nueva y férrea decisión en la mirada. Sospechaba que algo estaba tramando, pero subestimaba por completo su resolución, creyéndolo débil. Ricardo, espero que hayas entrado en razón de una vez, le dijo un día durante el desayuno, con aire de superioridad. He hablado con el juez de familia, es un viejo amigo de tu padre. Todo se resolverá a nuestro favor, ya verás, será un mero trámite. La confianza en su voz, la descarada mención de sus influencias, solo sirvió para reafirmar la determinación de Ricardo. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like, y suscríbete. Seguimos. A veces, las batallas más duras se libran en silencio, dentro de los muros de un hogar que debería ser un refugio. La lucha de Elena por su dignidad, y la de Ricardo por proteger a su hijo, es un recordatorio de que la verdad y el amor son las armas más poderosas contra la tiranía y la mentira. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias de coraje y resiliencia. No te pierdas ni un solo capítulo de los dramas que te preparamos, donde la justicia y la esperanza siempre buscan abrirse camino, incluso en las circunstancias más oscuras y desalentadoras. Continúa con nosotros hasta el final para descubrir cómo termina este enfrentamiento. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. Una tarde, mientras buscaba unos documentos en la caja fuerte de su padre, Ricardo encontró un pequeño paquete envuelto en papel de seda. Al abrirlo, descubrió que contenía viejas cintas de casete. La curiosidad lo venció, y buscó una vieja grabadora en el desván. Puso la primera cinta, y el corazón le dio un vuelco. Era la voz de su padre, hablando con su abogado años atrás. Estaba hablando de Carmen. Ella es implacable, Fernando. Hará cualquier cosa, lo que sea para salirse con la suya. Tienes que prometerme que si algo me pasa, protegerás a Ricardo de ella, de su propia madre. La voz de su padre, llegando desde la tumba, era una advertencia. Las palabras de su padre le dieron la fuerza definitiva que necesitaba para seguir adelante. Ya no se sentía solo en esta lucha desigual. Tenía el apoyo tácito de su padre y el recuerdo protector de su esposa. Tenía la verdad del testimonio de Elena. Tenía todo lo que necesitaba para enfrentarse a la tiranía de su madre de una vez por todas y liberarse de su yugo. La batalla final sería en un tribunal, un escenario público donde las mentiras de doña Carmen no podrían esconderse en las sombras de la mansión. Se preparó para el día en que tendría que enfrentarla, sabiendo que arriesgaba todo, su herencia, su reputación, pero que luchaba por lo más importante.
Unos días después, una notificación oficial del juzgado llegó a la mansión. Doña Carmen había presentado formalmente la demanda de custodia contra su propio hijo. El documento estaba lleno de acusaciones falsas y difamatorias, pintando a Ricardo como un padre negligente e inestable, y a Elena como una manipuladora peligrosa y sin esque. «Ya ha empezado», dijo Ricardo con voz sombría, mostrándole los papeles a Elena. «No hay vuelta atrás. ¿Está preparada para esto?» Elena lo miró a los ojos, con una mezcla de miedo y resolución. «Estoy preparada, señor. Por Lucas, y por la memoria de mi hijo, estoy preparada». La mansión Valdecasas, antes un símbolo de poder y riqueza, se había convertido en el epicentro de una guerra familiar sucia y dolorosa. Cada pasillo, cada habitación estaba cargado de una tensión insoportable y de secretos que pugnaban por salir a la luz. El pequeño Lucas, ajeno a todo, seguía buscando el consuelo que solo el calor humano podía darle. Mientras los abogados afilaban sus armas y las estrategias se ponían en marcha, dos mundos colisionaban. El de la opulencia y el control, representado por Doña Carmen, y el del amor y la dignidad, defendido por Ricardo y Elena. ¿Qué fuerza prevalecería al final? Ricardo sabía que las cintas de su padre eran una pieza clave en su defensa, pero necesitaba algo más, algo que conectara directamente las manipulaciones pasadas de su madre con la situación actual. Revisando viejos álbumes de fotos familiares, encontró una imagen que lo dejó helado. Era la foto de una antigua empleada, despedida injustamente años atrás, con una nota de su madre escrita en el reverso: «Incompetente, no se puede confiar en su clase». Recordó vagamente la historia. Su madre la había acusado de robo, pero nunca se probó nada. Era un patrón de comportamiento, un modus operandi cruel que se repetía ahora con Elena, y estaba dispuesto a demostrarlo. Armado con esta nueva y terrible perspectiva, Ricardo comenzó a ver la historia de su familia con otros ojos. Las verdades que su madre le había contado durante años empezaron a desmoronarse como un castillo de naipes. Se dio cuenta de que había vivido en una jaula de oro, completamente controlado por una narrativa diseñada para mantenerlo dócil y dependiente de ella. La lucha por la custodia de Lucas se había convertido en su propia lucha por la libertad, por definirse como hombre y como padre fuera de la sombra asfixiante de su madre. La fecha del juicio se acercaba, y cada día que pasaba la tensión aumentaba un poco más en la casa. Elena, por su parte, encontró una fuerza interior que no sabía que poseía. El miedo inicial que la había paralizado dio paso a una calma decidida y serena. Ya no se sentía como una víctima indefensa, sino como una luchadora con una causa justa. Cada noche antes de dormir, sacaba de su bolso la pequeña manta azul que había tejido para su propio hijo. La sostenía entre sus manos, no con tristeza, sino como un recordatorio de la fuerza inquebrantable del amor de una madre, un amor que ahora la impulsaba a proteger a otro niño. Ese pequeño trozo de lana era su armadura, el símbolo de todo por lo que estaba luchando con uñas y dientes. Un día, mientras limpiaba el desván, Elena encontró una caja olvidada con las iniciales de Sofía grabadas en la tapa. Dentro había ropa de bebé, juguetes y un pequeño reproductor de música. Movida por la curiosidad, lo encendió. Una suave melodía de cuna llenó el aire polvoriento. Pero debajo de la música, se escuchaba una voz. Era Sofía, grabándose a sí misma mientras preparaba con ilusión la habitación del bebé. «Y le he pedido a Elena que me ayude, es una mujer tan especial, tan buena, sé que querrá a nuestro Lucas como si fuera suyo». La grabación era una prueba más, un mensaje de ultratumba que reforzaba la verdad. Cuando Elena le mostró la grabación a Ricardo, él sintió una oleada de emoción tan intensa que tuvo que sentarse. Era la voz de su esposa, clara como el agua, validando todo lo que él había llegado a creer en su corazón. Ahora tenían el diario, las cintas de su padre, el patrón de despidos injustos, y la propia voz de Sofía defendiendo a Elena. Las pruebas se acumulaban, construyendo un caso sólido e irrefutable contra las mentiras de Doña Carmen. La batalla legal ya no parecía tan desalentadora. Tenían la verdad de su lado,
y estaban listos para que saliera a la luz, sin importar las consecuencias. Doña Carmen, sintiendo que perdía el control sobre su hijo y la situación, redobló su presión. Contrató a un investigador privado para que hurgara en el pasado de Elena, buscando cualquier trapo sucio, cualquier error que pudiera usar en su contra en el tribunal. Pero lo único que encontró fue la historia de una mujer trabajadora y honesta, marcada por la tragedia de perder a un hijo. La ausencia de escándalos enfureció aún más a la matriarca. Si no hay nada, invéntelo. No me importa lo que cueste, le gritó a su abogado por teléfono, una conversación que Ricardo, alertado, logró grabar con su teléfono móvil. Esa grabación sería el golpe de gracia. El día antes del juicio, la mansión estaba sumida en un silencio sepulcral. Cada uno de los 3 habitantes estaba en su propio rincón, preparándose para la batalla final que se libraría al día siguiente. Doña Carmen repasaba su estrategia con sus abogados, completamente segura de su victoria y de su poder. Ricardo y Elena por su parte se cugia a bope. Reunieron en la biblioteca, el corazón de la casa, para repasar su plan por última vez. No tenían el poder ni las influencias de Carmen, pero tenían algo mucho más fuerte: la verdad y una causa justa por la que luchar. Se miraron, y en sus ojos se reflejaba una alianza forjada en el dolor. Pase lo que pase mañana, quiero que sepa que ha cambiado mi vida, Elena, dijo Ricardo con una sinceridad abrumadora, mirándola directamente a los ojos. Usted me ha enseñado lo que significa la verdadera fortaleza y la dignidad. Elena sonrió con timidez, una sonrisa que iluminó su rostro cansado por la tensión de los últimos días. Y usted, señor, me ha devuelto la esperanza. Me ha hecho sentir que mi dolor quizás tenía un propósito después de todo. En esa habitación llena de libros y secretos, 2 almas rotas se habían encontrado y sanado mutuamente, preparadas para enfrentar juntas el desafío más grande de sus vidas. Ricardo pasó la noche en vela, sentado en una mecedora junto a la cuna de Lu, observó a su hijo dormir, tan pacífico, tan ajeno a la tormenta que se cernía sobre su futuro. Le susurró una promesa al oído, una que pensaba cumplir. Voy a protegerte, pequeño. Te prometo que crecerás en un hogar lleno de amor y verdad, no de mentiras y control, serás libre. Acarició su mejilla suavemente, sintiendo su piel de melocotón. En ese momento, sintió la presencia de su esposa a su lado, como si le estuviera dando fuerzas para la batalla. No solo iba a ganar el juicio, iba a destruir el imperio de mentiras de su madre. Mientras tanto, doña Carmen miraba fijamente el imponente retrato de su difunto esposo colgado en el salón principal. Todo lo que hago es por el legado de esta familia, por tu legado querido, susurró al retrato, como si esperara su aprobación. Ricardo es débil, se deja llevar por las emociones. Necesita que yo tome las riendas, como siempre lo he hecho para proteger lo nuestro. Estaba completamente convencida de la rectitud de sus acciones. No veía su crueldad, solo veía su deber. Su ceguera autoimpuesta, su incapacidad para ver el daño que causaba, sería su perdición, pero ella era incapaz de verlo. La mañana del juicio llegó, gris y fría, un reflejo perfecto del ambiente que se respiraba en la ciudad. Ricardo se puso su mejor traje, sintiéndose como un soldado poniéndose la armadura para la batalla más importante de su vida. Elena eligió un vestido sencillo y digno, que reflejaba su serenidad. Cuando salían de la casa, se cruzaron con doña Carmen en el vestíbulo. Ella los miró con un desprecio infinito. Disfruten de su pequeño teatro. Esta tarde, Lucas estará donde pertenece, conmigo. Sus palabras fueron una última estocada, pero ya no tenían poder sobre ellos. Ambos caminaron hacia el coche, con la cabeza alta. El viaje al juzgado fue silencioso, tenso. Cada uno estaba perdido en sus pensamientos, repasando mentalmente todo lo que estaba en juego. No era solo la custodia de un niño. Era la lucha entre 2 visiones del mundo, completamente opuestas. Una basada en el poder, el linaje y el control, y otra basada en la empatía, el amor y la verdad. Al llegar al imponente edificio del tribunal, una multitud de periodistas los esperaba, alertados por las filtraciones de doña Carmen. El escándalo de los Valdecasas estaba a punto de estallar en la cara de toda la alta sociedad, que observaba con expectación. Ricardo,
tomó la mano de Elena por un instante, un gesto de apoyo y solidaridad que significaba más que 1000 palabras. «Juntos en esto», dijo en voz baja, dándole un suave apretón. «Juntos», respondió ella, con la voz sorprendentemente firme. Entraron en el edificio, dejando atrás los flashes de las cámaras y el murmullo de los reporteros. Se dirigían hacia una sala donde se decidiría su futuro, el de Lucas y el de toda la familia. El clímax de su historia estaba a punto de comenzar, y nada volvería a ser como antes una vez que la verdad fuera revelada ante el juez y ante el mundo entero. La sala del tribunal era un espacio solemne, revestido de madera oscura que parecía absorber el sonido y la esperanza. El aire estaba cargado de una tensión casi palpable. El abogado de doña Carmen, un hombre de rostro afilado y sonrisa condescendiente, caminaba de un lado a otro, pintando un retrato perverso de Elena como una cazafortunas sin escrúpulos. Esta mujer, señoría, vio una oportunidad de oro en la vulnerabilidad de un hombre viudo y afligido. Se acercó a un niño indefenso no por instinto maternal, sino por pura y fría ambición. Su historia es una farsa diseñada para inspirar lástima y asegurar su futuro económico. La estrategia parecía estar funcionando a la perfección. Varios miembros del público murmuraban entre ellos, lanzando miradas de desaprobación hacia Elena, que permanecía sentada con la espalda recta pero con el rostro pálido. Ricardo, a su lado, apretaba los puños con tanta fuerza, que sus nudillos se habían vuelto blancos. La falsa resolución comenzaba a instalarse en la sala. La poderosa doña Carmen, con sus influencias y su equipo legal impecable, iba a ganar. Parecía inevitable que el juez fallara a su favor. Convencido por la narrativa de una abuela protectora, que solo buscaba salvaguardar el futuro de su único llamado nieto. Llamaron a doña Carmen al estrado. Subió con la elegancia y la seguridad de una reina que se dirige a sus súbditos. Su testimonio fue una obra maestra de la manipulación. Con lágrimas en los ojos, evocó la memoria de su amada nuera, Sofía, pintando un cuadro de una familia perfecta destrozada por la tragedia. Habló de su amor incondicional por Lucas, el único vínculo vivo que le quedaba con ella. Describió su dedicación absoluta a su bienestar, cómo cada una de sus acciones estaba motivada por el deseo de honrar la memoria de la madre del niño. La sala escuchaba en silencio, cautivada por su dolor. Luego, su tono cambió, adquiriendo una gravedad protectora. Todo iba bien, a pesar de nuestro dolor, hasta que aparecí. «Oh, esta mujer», declaró, señalando sutilmente a Elena sin mirarla. Vi en sus ojos una ambición fría, una dureza que no pertenece al lado de un niño inocente. Ricardo, mi querido hijo, estaba demasiado afectado por el duelo para verlo. Se dirigió directamente al juez, su voz temblando con una sinceridad fingida. No podía, en conciencia, permitir que una influencia tan negativa se cerniera sobre mi nieto. Todo lo que he hecho ha sido para protegerlo de una extraña con intenciones ocultas que amenazaba el legado de mi amada Sofía. Cuando llegó el turno de Ricardo, la atmósfera cambió. Parecía nervioso, casi derrotado, al subir al estrado. El abogado de su madre lo sometió a un interrogatorio brutal, destacando su duelo y su falta de juicio. ¿No es cierto, señor Valdecasas, que su estado de vulnerabilidad le ha impedido ver las verdaderas intenciones de la señora Elena?, preguntó el abogado con sarcasmo. Ricardo titubeó, su voz apenas un susurro. Yo solo quiero lo mejor para mi hijo. La caída parecía inminente. El público lo veía como el hombre débil que su madre había descrito. Pero entonces, algo cambió en su interior. Levantó la cabeza, y en sus ojos ya no había duda. Lo que quiero para mi hijo es la verdad, dijo Ricardo, su voz ahora firme y clara, resonando en toda la sala. Y la verdad está aquí. Sacó el diario de cuero de Sofía y lo levantó para que todos lo vieran. Esta es la letra de mi difunta esposa. Y en estas páginas, ella no describe a Elena como una amenaza, sino como un ángel. El abogado de su madre intentó objetar, pero el juez, intrigado, le hizo una seña para que continuara. Ricardo leyó en voz alta, con la voz quebrada por la emoción. Si algo me pasara,
Me gustaría que alguien como Elena estuviera cerca de mi hijo para protegerlo. Confío en su bondad. Pero Ricardo no había terminado. A continuación, presentó las cintas de casete. Esta es la voz de mi padre, advirtiendo a su abogado sobre el carácter controlador de Mima. Sabía de lo que era capaz. Luego, el golpe de gracia. Puso la grabación de su teléfono móvil. La voz de doña Carmen, clara y nítida, llenó la sala. Si no hay nada, invéntelo, no me importa lo que cueste. El sonido de su voz, fría y calculadora, resonando desde el teléfono, fue como una detonación en el silencio del juzgado. El escándalo fue inmediato. El público jadeó con acento agudo colectivamente, un murmullo de asombro que recorrió la sala y rápidamente se convirtió en un clamor. Los periodistas se pusieron de pie de un salto, sus cámaras parpadeando frenéticamente hacia el rostro de la matriarca, que había perdido todo su color. Su máscara de abuela afligida se hizo añicos, revelando la fría y monstruosa arquitecta de una calumnia. El juez golpeó la mesa con su mazo, su rostro una mezcla de furia y desprecio. «¡Silencio! ¡Orden en la sala!», gritó. Pero el caos ya era imparable. Doña Carmen se quedó petrificada en su asiento, su mundo de control y poder desmoronándose ante los ojos de todos. La verdad no solo había salido a la luz, había incendiado el tribunal por completo. Finalmente, llamaron a Elena al estrado. Caminó con una dignidad serena, ajena al caos que se había desatado. Su presencia silenciosa impuso un respeto inmediato. El abogado de Ricardo le hizo una sola pregunta. «Señora Elena, ¿por qué abrazó al pequeño Lucas esa noche? Por favor, cuéntele al tribunal la verdadera razón». Elena respiró hondo. No miró a doña Carmen, ni siquiera al juez. Miró a un punto vacío en la distancia, como si estuviera viendo un recuerdo. Luego, con un movimiento lento y lleno de significado, abrió su bolso. De él sacó la pequeña y humilde manta de lana azul, doblada con un cuidado casi sagrado. «Yo perdí a mi hijo», comenzó, su voz suave pero inquebrantable. «Tenía casi la misma edad que Lucas, esta era la suya. Se la tejí yo misma mientras lo esperaba». Acarició la lana, y cada gesto transmitía un universo de amor y de dolor. Esa noche, cuando oí a Lucas llorar de esa forma, tan solo, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. No vi al nieto de un millonario. Vi a mi bebé. Vi a un niño que necesitaba el calor de una madre. Lo único que quería era darle el consuelo que yo ya no puedo darle al mío. No quería dinero. Solo quería calmar su llanto, porque su llanto era el eco del mío. Su testimonio, puro y desgarrador, silenció la sala por completo. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El juez, un hombre mayor de gesto habitualmente severo, se quitó las gafas y se frotó los ojos, visiblemente conmovido. Miró a doña Carmen, cuyo rostro era una máscara de furia y humillación. La verdad había salido a la luz, no a través de complejos argumentos legales, sino a través de la simple y aplastante sinceridad de una madre en duelo. El murmullo en la sala se convirtió en un aplauso espontáneo. La gente aplaudía la valentía y la dignidad. Elena, abrumada por la emoción, dejó escapar las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de liberación y justicia. El veredicto del juez fue tan solo una formalidad, una confirmación de lo que todos en la sala ya sabían. La custodia total y absoluta del pequeño Lucas le fue concedida a su padre, Ricardo Valdecasas. El magistrado dedicó unas duras palabras a doña Carmen, aunque ella ya no estaba allí para escucharlas, hablando de abuso de poder y de una crueldad moral inexcusable. Al salir del juzgado, Ricardo y Elena se encontraron con una prensa muy distinta. Los flashes ahora no buscaban el escándalo, sino capturar el rostro de la dignidad triunfante. No dijeron nada, simplemente caminaron con la cabeza alta, dejando atrás el edificio que había sido testigo de su liberación. El viaje de regreso a la mansión se hizo en un silencio cargado de significado. Ya no era la tensión de la batalla sino la calma agotada de después de la victoria. Al cruzar las imponentes puertas de hierro, el aire dentro de la casa se sentía diferente, más ligero, como si una larga tormenta hubiera pasado. Ricardo se detuvo en el Harry Corran vestíbulo de mármol, y se giró hacia Elena.
Quiero que te quedes, Elena. No como mi empleada, te lo ruego, dijo con una sinceridad que le brotaba del alma. Quiero que te quedes como la guardiana de Lucas, como su guía, como la parte de esta familia que nos faltaba. Elena lo miró, sus ojos todavía húmedos por la emoción contenida durante todo el día, asintió lentamente, con una expresión seria. Acepto, señor. Pero con una condición, respondió ella, su voz firme y clara, desprovista de cualquier atisbo de la antigua sumisión. No seré una sirvienta que vive en las sombras. Seré parte de las decisiones que afecten a Lucas, tendré voz en su educación y en su bienestar. Quiero para él un futuro basado en el respeto y la verdad, no en el dinero. Ricardo sonrió, una sonrisa genuina que no se le veía en años. Por supuesto, Elena. No esperaba menos. Tu voz será la más importante en esta casa. Así comenzó la verdadera transformación de la mansión Valdecasas. Las pesadas cortinas de terciopelo fueron reemplazadas por visillos blancos que dejaban entrar la luz del sol. El amor entre Ricardo y Elena floreció de manera natural en este nuevo ambiente, sin prisa. Nació de las conversaciones nocturnas mientras Lucas dormía, de las preocupaciones compartidas y de las pequeñas alegrías. Él admiraba su fortaleza inquebrantable, mientras que ella descubrió en él a un hombre de una nobleza sepultada bajo años de control. La casa, que una vez fue un mausoleo de tristeza, se convirtió en un verdadero hogar, un santuario de paz y felicidad. Un día, mientras paseaban por el jardín, Ricardo se detuvo. Tenemos que hacer algo más, Elena. Tu dolor, tu lucha, no puede quedar solo en una victoria personal. Tiene que servir para algo más grande. Fue entonces cuando nació la idea. Juntos, decidieron crear la Fundación Ángel Perdido, en honor al hijo que Elena nunca pudo abrazar. La organización se dedicaría a ofrecer apoyo legal, psicológico y económico a madres solteras de bajos recursos, que hubieran perdido a sus bebés. El dolor de Elena, antes una herida privada y solitaria, se convertiría en un faro de luz para cientos de mujeres. La fundación se convirtió en el propósito de Elena y en el nuevo legado de Ricardo. Ella usaba su empatía única para conectar con aquellas mujeres rotas, mientras que él utilizaba su influencia para hacer crecer el proyecto. Ricardo también cambió sus empresas, implementando políticas más humanas como guarderías y becas para los hijos de sus empleados. Quería que el nombre Valdecasas dejara de asociarse con la arrogancia y comenzara a ser sinónimo de responsabilidad social. Juntos estaban construyendo un nuevo legado, uno del que su hijo Lucas pudiera sentirse verdaderamente orgulloso en el futuro, uno basado en valores reales. La boda de Ricardo y Elena fue un reflejo de su nueva vida. Celebraron una ceremonia sencilla e íntima en el jardín de la mansión, rodeados solo por sus amigos más cercanos y algunas de las familias a las que la fundación había ayudado. Lucas, que ya empezaba a dar sus primeros pasos, fue el encargado de llevar los anillos, provocando las sonrisas de todos los de Canti-Manelja presentes. No hubo lujos ostentosos ni invitados de la alta sociedad. Solo hubo amor, gratitud y la promesa de construir un futuro juntos, basado en la honestidad y el respeto mutuo que se habían ganado a pulso. Sobre doña Carmen poco se supo. Se retiró a una de las fincas familiares en el campo, un exilio autoimpuesto lejos del mundo que la había juzgado y condenado. Se negó a recibir visitas, ni siquiera de los pocos amigos que le quedaban. Vivió sus últimos años en una soledad amarga, rodeada de riquezas que ya no podían comprarle ni poder ni respeto. Su nombre se convirtió en una leyenda negra en los círculos sociales, un recordatorio de que la soberbia y la crueldad, tarde o temprano, siempre acaban devorando a quien las ejerce. Un final triste pero justo para una vida de control. El tiempo pasó, sanando las últimas cicatrices que quedaban en sus almas. El amor entre Ricardo y Elena se hizo más profundo con cada año, un ancla segura en el océano de la vida. Criaron a Lucas para que fuera un niño amable, compasivo y consciente de sus privilegios. Le enseñaron que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da. Le explicaron que la familia no siempre es la que nos toca por sangre, sino la que elegimos con el corazón. Creció sabiendo que había sido amado intensamente incluso antes de nacer, por dos madres extraordinarias.
En su 10º cumpleaños, Lucas corría por el jardín, su risa resonando entre las flores. La fiesta estaba llena de niños de todos los orígenes, hijos de empresarios y de las mujeres de la fundación, todos jugando juntos sin distinciones. Elena observaba la escena desde el porche, con una sonrisa serena en el rostro. Ricardo se acercó por detrás y la abrazó suavemente. «Mira lo que hemos construido, mi amor», le susurró al oído. «Todo esto empezó con una lágrima, y mira en lo que se ha convertido». Ella se apoyó en él, sintiendo una paz que nunca creyó posible, una felicidad completa, real y merecida. Años después, en el salón principal, ya no colgaba el severo retrato del abuelo de Lucas. En su lugar, había una luminosa fotografía de ellos tres, abrazados en ese mismo jardín. Su historia se convirtió en un susurro de inspiración, un cuento que demostraba que la empatía es más fuerte que el prejuicio, y que la verdad siempre sale a la luz. Ricardo, Elena y Lucas demostraron al mundo que las heridas más profundas pueden sanar, y que el dolor más insoportable puede transformarse en un propósito de vida. Su existencia era la prueba de que el amor es el mayor legado de todos.